Legado histórico de Occidente, la Grecia clásica. Como ya sabrás, los griegos son uno de los pilares fundamentales para la civilización occidental, principalmente por su herencia, la democracia. ¿Qué pasó en este lugar que llegaron a ser una civilización tan importante? Eso intentaremos resolver en este video. ¿Dónde surgió la civilización griega? En la cuenca del mar Egeo, conformada por la península de los Balcanes, la isla de las Egeas y las costas de Asia Menor. Esta área se caracteriza por un paisaje en el que predominan las montañas que encierran pequeños valles y además hay escasez de tierras planas. Su clima es templado de tipo mediterráneo. ¿Cuándo se originó? Su origen es en el año 800 a.C. y su término en el 450 después de Cristo. Pero podemos decir que el apogeo de la cultura griega clásica va entre el 490 y el 350 a.C. Orígenes del pueblo griego. Los griegos no son un solo pueblo, sino que nacen la mezcla de diversas culturas. Los orígenes de los griegos se encuentra en la civilización minoica, que se ubica en la isla de Creta entre los años 1800 y 1400 a.C. Esta fue una civilización urbana organizada políticamente de forma monárquica y obtuvo su riqueza de la talasocracia, es decir, del comercio marítimo, ya que como era una isla, no tenía muchas más oportunidades si quería salir adelante. De ella podemos saber gracias al Palacio de Cnosos, donde se han encontrado frescos de pájaros, de flores, animales marinos y de su vida cotidiana. Como segundo gran aporte a los orígenes griegos encontramos la civilización micénica, que se desarrolla entre el 1600 y el 1200 a.C. De ella sabemos que era una sociedad guerrera y que a su mando estaba un rey guerrero conocido como Wanax. Ellos estuvieron bajo la tutela de la civilización minoica, pero en el 1400 a.C. Los micénicos se liberaron del yugo minoico, lo que está explicado mitológicamente por el mito de Teseo y Ariadna. Hacia el 1200 a.C., otro pueblo guerrero arribó a la península griega, los dorios. Estos abandonaron los territorios que habitaban y muchos pasaron a refugiarse en el Ática y en la región costera de Asia Menor, conocida como Jonia. Para poder asentarse tuvieron que luchar contra los aqueos. De la mezcla de estos distintos grupos con sus culturas emergió el pueblo griego. Las polis. La historia de Grecia estuvo influida por su medio físico. Dijimos que el territorio de la península balcánica estaba dividido en pequeños valles aislados por montañas. Por ello, la antigua Grecia nunca constituyó un estado unificado, sino que cada valle y cada isla formaba un estado independiente. Sin embargo, estos pequeños estados pertenecían a una misma civilización, porque todos hablaban la misma lengua, el griego, y adoraban a los mismos dioses. Además, tiene una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, la literatura, la ciencia y la filosofía. Las polis o ciudades-estado griegas estaban con un centro fortificado, una ciudad residencial y comercial a los pies de este y un territorio rural que rodeaba la ciudad. Expansión griega. Las polis griegas lograron un gran desarrollo y esto fue principalmente por tres causas: el aumento de la población, la necesidad de exportar la gran cantidad de vino y aceite que se producía y la búsqueda de materias primas en otros mercados para poder realizar sus actividades artesanales. Todo esto generó el crecimiento de las polis. Esparta, una de las principales polis griegas, representó los ideales de austeridad, espíritu cívico y militar, igualitarismo social y sometimiento total del individuo al Estado. Su ubicación es al sudeste de la península del Peloponeso, a las orillas del río Éufrates.
La ciudad se fundó en el siglo IX a.C. como el resultado de la fusión de dorios con aqueos. Tras esta unificación, todo el territorio de Laconia quedó sometido a los designios de Esparta y sus tierras fueron repartidas entre los guerreros. Los espartanos se convirtieron en la clase dominante. El resto de la población quedó reducida a un estado de servidumbre. Los periecos, población rural de origen dorio, debían servir cuando se producían enfrentamientos militares, y los ílotas, que eran apresados durante las guerras, estaban obligados a cultivar las tierras. Esta polis despreció los avances culturales, filosóficos y artísticos de las otras ciudades, principalmente de su enemiga Atenas. La actividad militar y la exigencia de tributos a los pueblos sometidos fueron su principal interés. Atenas es reconocida como el símbolo de la cultura griega, ya que en ellas a Pericles se le ocurrió que la mejor forma de honrar a la diosa protectora, Atenea, era crear un lugar donde pudieran convivir sus súbditos. Así, se generó un muy buen ambiente para que distintos pensadores pudieran desarrollar y debatir sus ideas libremente. Fue así como Atenas se convirtió en el primer lugar donde se tiene registro que se desarrolló la democracia, que significa gobierno del pueblo. ¿Qué pasó en Atenas que solo aquí se llegó al gobierno del pueblo? En lo social tenemos una aristocracia, que es una minoría privilegiada. Luego, un grupo de pequeños terratenientes. En la base de la sociedad se encontraban los trabajadores del campo y la ciudad, y al margen de la vida social se encontraban los esclavos, que al ser mayoría numérica fueron el soporte material del sistema democrático ateniense. En lo político, Atenas estuvo gobernada por reyes que con el tiempo perdieron su poder y fueron reemplazados por arcontes o magistrados supremos que ejercían la dirección administrativa y religiosa. Eran elegidos por los nobles o eupátridas. Además, existía un tribunal supremo llamado Areópago. En el curso del siglo XVII a.C. surgió en el demos o pueblo un gran descontento, causado principalmente por el desconocimiento de las leyes. El demos exigió la codificación del derecho que hasta entonces había sido consuetudinario, es decir, el derecho que se pone en práctica solo por costumbre sin estar escrito. El primero en escribirlo fue Dracón, pero estas leyes fueron tan severas que se dijo que estaban escritas con sangre. El descontento aumentó y para aplacarlo se eligió a Solón, que más que un legislador fue un verdadero reformador social. Prohibió la esclavitud por deuda, estableció límites para la gran propiedad, abolió los privilegios de nobleza y de sangre, dividió a la población en 4 clases sociales que pagaban tributo proporcional a su riqueza. Y además creó el Consejo de los 400 o Bulé, donde se preparaban los asuntos que después se votaban en la Asamblea Popular o Eclesia. Además, creó un tribunal popular, la Ealia, formada por jurados elegidos por sorteo. Además, se reformó el ejército. Solón es considerado uno de los 7 sabios del mundo, pero no fue capaz de solucionar todos los problemas de los atenienses. Esta situación fue aprovechada por el eupátrida Pisístrato, que implantó la tiranía en Atenas. Llevó a cabo una verdadera política reformista, preocupándose especialmente por los campesinos y le dio trabajo a los más pobres. Sin embargo, los hijos de Pisístrato implantaron un régimen de terror en la polis. Los aires democráticos ya eran demasiado fuertes y es entonces cuando surge la figura de Clístenes, que contribuirá al establecimiento de la plena democracia en Atenas. Entre sus primeras obras se encontró la de cambiar la antigua división de la población, que ahora quedó dividida en 10 nuevas tribus, de manera que los demos pertenecían indistintamente grandes propietarios, artesanos, campesinos y comerciantes. La Bulé
se amplió a 500 miembros elegidos por sorteo. Se lograba así establecer una democracia tras un largo proceso, y para cuidarla y protegerla se estableció el ostracismo, donde se votaba el exilio para las personas que podían ser un peligro para la democracia. Entre el 440 y el 429 a.C. fue el gobierno de Pericles, justo cuando Atenas estaba en su momento de mayor poder político, económico y militar. Gracias a este ambiente favorable y a la tradición democrática de la polis, se pudo consolidar la democracia directa. ¿En qué consistía? En que cualquier persona que fuera ciudadana podía tener un cargo político si salía sorteado. Además, para que los ciudadanos no tuvieran problemas económicos para ejercer su cargo, se estableció que los cargos públicos debían ser remunerados. Hay que tener presente que aunque hayamos heredado de los griegos la democracia, la suya es distinta a la que se lleva a cabo hoy en día en Chile, ya que la nuestra es una democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a un representante para votar las leyes, y tampoco se eligen cargos políticos mediante sorteos, sino que mediante votación. Las guerras médicas. A lo largo del siglo V a.C., el pueblo griego se enfrentó con los persas en las llamadas guerras médicas. El conflicto fue motivado por el expansionismo persa sobre el territorio de Asia Menor. El acceso de los persas al mar ponía en riesgo la hegemonía ateniense sobre el Egeo y sobre las rutas marítimas que permitían alcanzar al Mar Negro, a cuyas costas acudía para aprovisionarse de trigo. La primera ciudad continental en involucrarse en este conflicto fue Atenas, y por ello los persas intentaron invadirla. La guerra promovió la unidad griega para enfrentarse al invasor, y luego del triunfo griego y liberados de la presión de los ejércitos persas, los griegos comenzaron a enfrentarse entre ellos en las llamadas guerras del Peloponeso, entre los años 431 y 404 a.C. El conflicto entre Esparta y Atenas tuvo su origen en la rivalidad económica y política de ambas potencias. Los espartanos consiguieron someter a Atenas y a sus aliados, pero pronto las ciudades griegas empezaron a reclamar su descontento hacia el duro régimen espartano. Atenas, Corintio, Tebas y Argos se unieron para combatir el poder de Esparta, quienes finalmente caen en el 487 ante Atenas. Alejandro Magno, el hijo del rey Filipo II de Macedonia, quería convertirse en el más grande conquistador. Él decía, nada es imposible para aquel que lo intenta, y su vida es reflejo de ese pensamiento. En menos de una década de combates, erigió uno de los mayores imperios de la historia. Liberó a Asia Menor del dominio persa, conquistó a Egipto, Babilonia y llegó a la India. Logró unir Oriente y Occidente, expandiendo la lengua y forma de pensar de los griegos. Sin embargo, su imperio no pudo durar largo tiempo, ya que su ideal de imperio se oponía a uno de los pilares fundamentales de los griegos. Cada polis tiene su propio gobierno.